Paz de Cristo, hermanos, es un gusto volver a estar con ustedes este día domingo. Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes basados en la carta del apóstol Santiago. Le he titulado a esta serie La obra de nuestra fe. Y estamos basando todo el estudio en los 5 capítulos de la carta de Santiago. Cada domingo vamos a estar aprendiendo algo nuevo en esta carta y les quiero invitar para que también, hermanos, la estén leyendo, estén ustedes alimentándose de la palabra de Dios, leyendo la carta a Santiago. El tema principal, hermano, del capítulo 1 trata sobre la prueba de nuestra fe. Santiago nos recuerda que la fe verdadera, cuando estamos en medio de dificultades, de circunstancias de la vida, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Hebreo nos recuerda: pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe nos lleva a creer en aquello que no vemos, nos lleva a esperar lo que creemos que va a llegar. Santiago nos pone al tanto de la situación por la que estaban pasando aquellos a los cuales estaba dirigida la carta. Recuerda que los judíos habían sido expulsados de Jerusalén, se encontraban ahora diseminados por todo el imperio romano y eran perseguidos por su fe. Tenían circunstancias adversas, había situaciones difíciles. Una de ellas es que no podían trabajar si no adoraban a los dioses paganos. Su fe era señalada, tenían que adorar a Dios de manera escondida. Muchas situaciones que estaba atravesando el pueblo judío que se había convertido al Señor. Y también los gentiles que se habían convertido a Cristo. Sin embargo, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, Santiago nos recuerda en quién hemos creído. Las responsabilidades que tenemos hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y que debemos nosotros entender que las circunstancias, por más difíciles que sean, no nos deben de quitar la mirada en las cosas eternas, en aquello que Cristo nos ha dado, nos ha regalado. La carta del apóstol Santiago habla de cómo debemos de vivir la vida cristiana, la vida íntima, la vida con el prójimo, cómo debemos de relacionarnos con los demás. Y el capítulo 1 específicamente nos va a hablar de la fe verdadera. La fe verdadera que en medio de las pruebas tenemos que sentirnos gozosos, alegres. Y aquí quiero puntualizar algo, hermano. Cuando dice el apóstol Santiago que nos gocemos, que nos alegremos cuando estemos en diversos tipos de pruebas, de tentaciones, no está refiriéndose a esa idea filosófica de todo verlo de manera positiva. Hace tiempo surgió un movimiento que se llamaba Únete a los Optimistas, y la idea era verlo todo blanco, todo bien, que no pasaba nada. Y no se está refiriendo Santiago a esa idea filosófica. Se está refiriendo a la oportunidad que nosotros tenemos para poder comprobar en quién hemos creído. Santiago, hermano, se está refiriendo a en quién has creído, perdón. Santiago se está refiriendo, hermano, en la oportunidad que tienes para ser mejor cristiano. Recuerda que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas eternas, en ese lugar que te está esperando allá en el cielo, esa morada que fue a preparar Jesús. Ahí debe de estar puesta tu mirada. Por eso el apóstol Santiago nos recuerda y nos dice que tienes que estar en completa alegría, en completo gozo. Es decir, sabiendo que aunque la situación es difícil, tú has creído en el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
y que todo tiene un propósito. La fe verdadera, que nos dice el capítulo 1 de Santiago, nos permite estar seguro de 3 cosas a través de las pruebas. Lo primero es que tienes que estar seguro del propósito de Dios. Del verso 1 hasta el verso 12 nos habla de que el propósito de Dios es eterno y no cambia. Y que si estás pasando por las pruebas, por las luchas, es porque hay un propósito de Dios que te va a llegar a su presencia. Lo segundo de lo cual debes de estar seguro es que las pruebas, las luchas, nos ayudan a comprobar la bondad de Dios. Del verso 13 al verso 18 del capítulo 1 de Santiago, nos habla de la bondad de Dios. Que compruebes que tenemos un Dios bueno, un Dios que es bueno siempre y que siempre es bueno el Señor. Y de lo tercero que debes estar seguro en el momento de la prueba es que Dios tiene su palabra, que su palabra, pase lo que pase, no será cambiada. Las promesas de Dios en su palabra no van a ser borradas, no van a ser canceladas, hermano. Pues tienes que tener seguridad de la palabra de Dios. Las pruebas te ayudan para comprobar estas 3 cosas, y en las cuales debes de tener seguridad. Que las pruebas nos ayudan a comprobar los propósitos de Dios, nos ayudan a confiar en la bondad de Dios y nos ayudan a estar seguros en la palabra de Dios. Y hoy te quiero hablar de lo primero. Hoy te quiero hablar de que la fe verdadera, de la cual nos habla el capítulo 1 de Santiago, nos ayuda para estar seguros de los propósitos de Dios. Y vamos a referirnos al capítulo 1 de Santiago desde el verso 2 hasta el verso 12. Pero no vamos a leer toda la porción bíblica, hermano. Pero sí quiero que prestemos atención al versículo 5 y hasta el versículo 8. Dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Cuando el apóstol Santiago nos habla, hermano, de que tengamos seguridad en los propósitos de Dios, es precisamente que no nos estemos moviendo hacia diferentes ideas. Él dice que los que no son leales, no son fieles, no son obedientes a la palabra de Dios, son semejantes a las olas del mar. Van y vienen. Y esto, hermano, habla de una mente dividida. Mi mente, por un lado, está en las cosas de Dios, pero por otro lado está en las cosas que yo quiero, en las cosas que me ofrece el mundo. Cuando la fe atraviesa pruebas, atraviesa crisis, ahí es donde mi mente se tiene que enfocar, se tiene que estabilizar. Y estar, hermano, confiado en que todo tiene un propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Él hace tiene una razón de ser. No son ocurrencias, hermano, hay un propósito detrás de todo esto. Así que yo tengo que tener la seguridad de los propósitos de Dios. Y algo de lo que vamos a hablar la siguiente semana es de la bondad de Dios. Porque yo tengo que estar seguro que los propósitos de Dios son para algo bueno en mi vida. Son para que yo sea mejor cristiano. Son para que yo sea mejor padre, mejor esposo, mejor ser humano. Así que las pruebas, las luchas me van a ayudar a ser mejor.
Y yo creo que a eso se refiere Santiago al decir que nos gocemos cuando estemos en diverso tipo de pruebas. Porque la crisis, la situación difícil por la que estoy atravesando, me va a ayudar a ser mejor. Me va a ayudar a reflejar a Jesús. Me va a ayudar a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor ciudadano de este mundo. Y entonces yo me voy a alegrar, porque yo voy a ser mejor persona. La situación está difícil, el momento quizás es terrible, hay dolor, enojo, pero lo que vamos a cosechar al final será algo bueno. No hay accidentes en la vida, hermano. La Biblia dice ahí en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por un designio. No, hermano. Todo está ordenado por parte de Dios para bien. El gozo es un mandamiento de Dios. Dice ahí el apóstol Santiago: considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. La Reina Valera dice: tened por sumo gozo este tiempo. Dios nos está diciendo: gózate, alégrate. Cuando hice mi examen de admisión, hermano, para entrar a la vocacional, al Instituto Politécnico, y me dieron el resultado de que había sido aprobado, me gocé, me alegré. Sabía que iba a costar trabajo terminar la escuela, pero el hecho de estar ahí, de que entre miles de jóvenes yo haya aprobado, hermano, eso me dio mucho gozo, mucho gusto, mucha alegría, mucho gozo. El terminar, el empezar la carrera, el terminar la carrera, el estudiar los diplomados, etcétera, todo lo que a lo largo de mi vida he hecho, el inicio me da gozo, me da alegría. Claro, vienen los desvelos, el estudio, el enojo también cuando consideras que alguna calificación es injusta, pero al final la recompensa va a ser buena. Y todo tiene un propósito. Cuando estudiaba tanatología, me enseñaron filosofía. Y yo decía, bueno, ¿por qué tengo que estudiar filosofía si lo que yo voy a hacer es ayudar a la gente que ha perdido a un ser querido? Y después me di cuenta que la filosofía me ayuda a entender el pensamiento humano, porque somos guiados por escuelas filosóficas, aunque a veces no nos damos cuenta. Pero todo tiene un propósito en la vida. Génesis en el capítulo 1 nos habla que todo lo que hizo Dios fue bueno. Por eso, cuando nos encontremos en diversas pruebas, tenemos que alegrarnos, porque es la oportunidad para ser mejores. Todo, Romanos 8:28 dice, todo, y todo es todo, hermano. Todo lo que sucede, dice ahí que nos ayuda para bien. Quizás algunos traten de vivir el gozo y alegrarse, pero no es eso, es simplemente, hermano, entender que tenemos la oportunidad de ser mejores, de madurar en el Señor. Las pruebas desde la óptica de Dios es que tu gozo no viene de cosas externas, que tu gozo es profundo y real, porque sabes en quién has confiado. Dios también perfecciona nuestro carácter en las pruebas.
Dios quiere afirmar tu paciencia. El verso 3 del capítulo 1 de Santiago dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dios quiere afirmar la paciencia en nosotros. Gálatas en el capítulo 5 nos dice que la paciencia es una de las virtudes, de los frutos del Espíritu. Alguien que tiene a Cristo en su corazón es paciente. Es alguien, como dice aquí en mi versión, que es constante. Paciencia es constancia. Y lo que nos va a hacer llegar, hermano, a los cielos es la constancia. Cuando nos bautizamos, y yo lo veo cada que bautizo a alguien, cuando sale de las aguas del bautismo, su cara resplandece, siente que se puede comer al mundo, está lleno de la presencia de Dios, jubiloso, y quisiera que todos se contagiaran de lo que está sintiendo. Pero a todos nos ha ocurrido que va transcurriendo el tiempo y nos vamos apagando. Va bajando ese ímpetu que tuvimos cuando salimos de las aguas del bautismo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te da una virtud que se llama la paciencia, que te lleva a ser constante, a no perder ese ímpetu que tuviste cuando saliste de las aguas. Los problemas sirven para que yo no pierda el ímpetu, para que la paciencia se desarrolle, se afirme como un fruto del Espíritu. La paciencia es lo que te va a llevar a estar en la presencia de Dios. La santidad es el ingrediente, pero el camino es la paciencia, la espera, la constancia. Porque no sabemos cuándo Cristo viene, pero yo estoy seguro que Cristo viene, y eso me tiene que hacer que yo esté firme, esperando la venida del Señor. Dios quiere darnos madurez y experiencia a través de las pruebas. El verso 4 del capítulo 1 de Santiago dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. A través de las pruebas, a través de las luchas, creces en madurez, creces en experiencia, y eso te lleva a ser lo que dice el apóstol Pablo, a llegar a ser de la estatura de un varón perfecto. Las crisis, los problemas, las situaciones difíciles te va a llevar a que desarrolles una madurez completa, a que tengas una experiencia completa. Es la primera vez que en México sucede algo así, hermano, de una pandemia. Habíamos escuchado en otros países, e incluso hace pocos años, tuvimos la epidemia de la influenza, pero no se compara a lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué va a suceder? Que ahora estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a cómo vivir con los virus, con las enfermedades, a tener cuidado de nosotros. Estamos desarrollando una mayor relación con Dios. Estamos aprendiendo a valorar a la familia. Estamos aprendiendo a ser mejores personas, a que nos duela la necesidad del otro. La crisis nos ayuda a ser mejores. Y es maravilloso lo que dice Santiago, porque dice: serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y cuando no te falta nada, estás listo para estar en la presencia de Dios, para que cuando el Señor venga, sean los que se vayan con el cuerpo de Cristo. También Dios quiere participarnos de su sabiduría. La única manera en que Dios puede darnos de su sabiduría es a través de los problemas. Mira lo que dice el verso 5. Si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá
responderá por pedirla. Tenemos que reconocer que no lo sabemos todo, hermano. Aquel que diga yo lo sé todo, yo no necesito nada, está hablando con mentira, porque no lo sabemos todo. El único que lo sabe todo, el que es omnisciente, porque eso es lo que significa la palabra omnisciente, el que todo lo sabe. El único que todo lo sabe es Jesús. Y cuando estamos en diversas pruebas, cuando estamos en crisis, entramos en pruebas porque no sabemos qué hacer, porque nuestros recursos se acaban, ya no sé cómo actuar, ya no sé qué hacer, y eso me hace entrar en crisis. Debo de ir entonces a la fuente de la sabiduría, aquel que me va a dar la guianza, aquel que me va a dar el consejo de cómo actuar en la crisis. Y esa es la sabiduría de Dios. Y Dios utiliza las pruebas para compartirnos de su sabiduría. Santiago es claro al decir, si te hace falta sabiduría, pídesela a Él, y Él te la dará. Esa es la promesa de Dios. También, hermano, y con esto voy a concluir la disertación de hoy. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Dios quiere que tengas una fe inquebrantable, una fe inconmovible, que nada te mueva en quien has creído. El verso 6 y el verso 7 del capítulo 1 de Santiago dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas, escucha bien, no deberían esperar nada del Señor. Dios quiere que perfeccionemos nuestra fe, que ya no seamos fluctuantes, que ya no estemos con un pie en el Señor y el otro pie en el mundo. Ya no lo quiere el Señor. Quiere que creas en Él ciegamente, plenamente. El domingo ponía un ejemplo de cuando algunos pilotos van a aterrizar los aviones y que en la ciudad a la que van llegando hay niebla, hay un banco de niebla que no los deja ver. Ahí tienen que confiar plenamente en el controlador de la torre de control. Van volando a ciegas. El controlador les va diciendo la velocidad, la altura, el ángulo de aterrizaje, todo se los va diciendo él, y ellos tienen que confiar plenamente en lo que les está diciendo. Porque si el controlador se equivoca, hermano, por mínimo que sea el error, corren el riesgo de estrellarse. Digámoslo así, si viene el avión descendiendo y se encuentra la pista a 1500 pies de distancia, y el controlador le dice, se encuentra la pista a 1490 pies de distancia, esos 10 pies, hermano, pueden provocar que el avión se estrelle. Así es nuestro andar con Dios. Así es como el Señor quiere que perfecciones tu fe. Vamos caminando a ciegas. No sabemos cuál es el propósito de Dios, pero tenemos que confiar en Él. Y lo que Él nos vaya diciendo, yo lo voy haciendo. Porque yo sé que al final, así como el piloto confía en el controlador y sabe que lo que le está diciendo le va a ayudar a aterrizar, así también, hermano, yo no veo nada. Yo soy como el piloto, pero Dios, que es el que controla, me va diciendo y voy a llegar al final. Dios quiere perfeccionar nuestra fe también para que ya no seamos inconstantes, hermano. Dios, hermano, ya no quiere que seas un cristiano inconstante.
Mira lo que dice el verso 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Qué triste es ver gente que tiene ministerios grandes, que incluso la gente los admira y los señala y los reconoce, pero que deciden dejarlo por seguir cosas del mundo. Es que ahora mi interés está en otra cosa. Y dejamos a un lado nuestra fe en Dios. Creemos que el ministerio me va a estorbar. Creemos que el ministerio, en lugar de convertirse en una bendición, se convierte en un estorbo para mi desarrollo personal. Las crisis entran para enseñarnos el Señor que dejemos de ser inconstantes. De que tú tienes que ejercer tu ministerio. Tienes que hacer obras de fe. Y que ese ministerio no es un obstáculo, no es algo que te va a impedir alcanzar tus planes, proyectos personales. La constancia debe de ser algo en nosotros. Qué triste es ver que muchos inician un ministerio y a mitad se rinden, lo dejan. En mis casi 20 años de pastor, hermano, yo he visto así a muchos que entran con vigor, con ánimo y dicen: yo le voy a servir al Señor. Se meten a trabajar en los ministerios y están ahí combinando su trabajo secular o su escuela con el servicio a Dios, pero de repente deciden que es más importante lo secular, es más importante lo personal, y dejan a un lado el ministerio, o situaciones personales que viven o cosas que no les agradan, y deciden renunciar al ministerio. Y dicen: ahí el ministerio, ahí después lo retomo. Eso se llama inconstancia ante los ojos de Dios. Y mira lo que dice el Señor: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. No puedes servir a dos amos, no lo puedes hacer, porque con uno quedarás mal. Y preferimos quedar mal con Dios que quedar mal con el mundo. Y ahí lo único que demostramos es nuestra deslealtad al Señor y creer que Él es un estorbo para mi desarrollo personal. Las crisis, los problemas te van a ayudar a que ya no seas inconstante, a que valores lo que has perdido. Yo veo que muchos anhelan regresar al templo. Yo veo que muchos anhelan regresar a las reuniones. Pero yo te preguntaría: ¿para qué quieres regresar? ¿Quieres regresar para dormirte en las predicaciones? ¿Quieres regresar para criticar a los que están al frente? ¿Quieres regresar para no saludar a nadie? ¿Quieres regresar para seguir ocupando solamente una silla? Si para eso quieres regresar, quiere decirte algo: mejor no regresamos. Hasta que no aprendas a ser una persona constante, hasta que no aprendas que el servir al Señor es toda la vida. Los crisis y los problemas nos van a ayudar a ser constantes y quitar la inconstancia de nuestro corazón. Dios utiliza también las pruebas en la fe para que ya no seamos orgullosos. Ve lo que dice el verso 9 y el verso 10. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Las pruebas, las crisis, Dios las permite para que a través de la fe quitemos el orgullo. Y ya no te sientas orgulloso de decir: es que a mí me usa el Señor grandemente.
Y cuando yo canto, cuando yo predico, cuando yo oro, se derrama la presencia de Dios. Ahorita, ¿qué estás haciendo? Ahorita la presencia de Dios se derrama sin ti. Sin que tú toques, sin que tú ores, sin que tú cantes, sin que tú prediques, la presencia de Dios se derrama. Y Dios nos está demostrando que tienes que quitar el orgullo de tu corazón. Habla acerca, hermano, de que la fe debe llevarte a quitar el orgullo, de que no es por nosotros, de que es por su gracia, por su misericordia, de que Él es el único que merece la honra y la gloria. Me gustaría que vieras allá abajo todos los instrumentos, todas las sillas, todo lo que hay en el templo guardado. Ahí está, hermano, el orgullo. El orgullo que pudiéramos tener por el templo. El orgullo que pudiéramos tener por el ministerio. El orgullo que nos dé lo que yo hago. Ahí está guardado. Ahorita Dios, hermano, a través de esta crisis nos está diciendo: yo soy el soberano, yo soy el que merece la honra, yo soy el que merece la gloria, no tú. Y Dios utiliza la fe para que ya no seamos tan materialistas. Las pruebas Dios las permite para que ya no confíes en lo material. Mira lo que dice el verso 11. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Si confiabas en tu dinero, confiabas en el trabajo que tenías, si confiabas en el carro, la empresa, si confiabas en lo material, ahora en este tiempo Dios te está demostrando que ya no es confiar en eso, sino confiar plenamente en Él. Confiar en el dueño de todo el oro y toda la plata, y que Él le da a quien Él quiere. Y no es por nuestra bonita cara, no es por nuestra sabiduría, no es por lo que nosotros hacemos, es solo por su gracia. Por su gracia tú tienes lo que tienes. Y en este tiempo Él nos está demostrando que dependemos de su gracia, dependemos de Él. Las pruebas de Dios son más bendiciones que tragedias, aunque en el momento que las estamos pasando creemos que es lo contrario. Pero en la mentalidad de Dios son momentos de bendición, son momentos de gozo. No hay prueba sin propósito. Tienes que tenerlo muy claro. No hay prueba sin propósito. En la escuela les hacen pruebas a los niños, a los jóvenes, con el propósito de saber cuánto han aprendido. No hay nada más hacerle una prueba para perder el tiempo. Hay un propósito, y así lo hace el Señor. El apóstol Pedro nos dijo, ahí en el capítulo 1, versos 6 y 7 de su primera carta: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. No hay prueba sin propósito. Hay un propósito detrás de parte de Dios. También no hay prueba sin salida. Dios no te da cargas que no puedas llevar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 13, Pablo lo dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel.
no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios te permite pasar por la prueba, pero también te muestra la salida. Te dice por dónde vas a salir de la prueba. Hay que seguir la indicación. Y por último, hermano, no hay prueba sin corona. En segunda carta a Timoteo, Pablo dice en el capítulo 4, versos 7 y 8: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Al final de cada prueba hay una recompensa, hay una corona de parte de Dios. Para los estudiantes, la ganancia es la calificación. Cuando ves tu examen con un 10 o una E, o no sé cómo los califiquen ahora, pero cuando recibes la calificación de mayor excelencia, dices, valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el desvelarme, valió la pena estar estudiando, valió la pena el negarme algunas cosas por esta calificación. Ahora imagínate el ganar la corona de la vida, el ganar el galardón que te tiene el Señor. No hay pruebas sin corona, no hay pruebas sin ganancia. Y nuestra ganancia, hermano, es la corona que Dios tiene para nosotros. Quiero invitarte, hermano, a que oremos en el nombre de Jesús. Vamos a estar meditando a lo largo de estas semanas del libro del apóstol Santiago. Pero ahí en tu lugar, ahí donde estás, te quiero invitar a que oremos en el nombre de Jesús y decirle al Señor que nos ayude a acrecentar nuestra fe. Santiago nos dice aquí en el capítulo 1 que es necesario que la fe se ponga a prueba. Ese es el mensaje del capítulo 1. Pero necesitamos a Dios. Necesitamos su sabiduría para poder soportar las pruebas. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Poderoso Señor, poderoso Rey de Israel, Creador de los cielos, de la tierra. Hoy, Señor, sabemos que las pruebas, las luchas, son para hacer crecer nuestra fe. Hoy entendemos que la fe tiene que ser puesta a prueba para que nosotros seamos aprobados, para que obtengamos el galardón, el premio. Pero necesitamos tu sabiduría. Necesitamos que nos des la sabiduría, Señor, para poder lidiar con las pruebas, para que el gozo no se acabe, Señor. Necesitamos tu sabiduría para poder hallar la salida, para poder entender que todo tiene un propósito. Señor, ayúdanos con tu sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, te pido por mis hermanos que están viendo, que están oyendo este mensaje, que tú los llenes con tu sabiduría de lo alto, que nos ayudes, Señor, para poder desarrollar lo mejor de nosotros, para que la fe que tenemos la podamos, Señor, llevar a ser una fe inconmovible, una fe inquebrantable. Señor, te pido que sigas bendiciendo los hogares en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Te adoramos, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gracias por haber escuchado este mensaje. Deseamos que sea de bendición para su vida y nos estaremos viendo el próximo domingo a través de estos medios. Sigamos orando, hermano. Esto está por terminar. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida, mi hermano, para tu familia.
Síguenos en nuestras redes sociales, @Primera IFCJ Temisco, en Facebook, YouTube e Instagram. Compártelo con todos tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Suscríbete, dale like y estamos contigo. Dios te bendiga.